Vamos a continuar, señores, en nuestro programa y vamos a montarnos por fin en nuestra burbuja imaginaria y vámonos a ir a Cuba. Y un día 24 de agosto del año 1889 nació Moisés Simón Rodríguez. Moisés Simón Rodríguez, músico, director de orquesta y arreglista cubano, y sobre todo compositor. Don Moisés Simón, Simón Rodríguez, Moisés Simón Rodríguez, porque él nació con Simón, entonces él después, buscando el arte y buscando separar, porque de eso Simón era el apellido, él le puso una S al apellido para que no fuera Moisés Simón, sino Moisés Simmons, para que pareciese más un apellido que un nombre, porque realmente su apellido es Simón. Pues este señor comenzó tocando de muy joven, arreglando, tocando zarzuelas, que era la música que estaba de moda en ese entonces Cuba, con la gran influencia española. Cuando Moisés nació, Cuba pertenecía a España todavía. Y componía zarzuelas y obras de teatro. Y escribió la obra Cumbre. Su obra Cumbre la escribió y le puso música. Esa obra Cumbre de Moisés es la canción más escuchada que algún compositor cubano haya escrito en su vida. Ninguna canción cubana ha sido tan sonada y tan escuchada como El Manicero. ¡Qué gracia tiene esa mujer! En el año 1928, cuando Moisés Simons escribió esa canción, esta mujer fue que la estrenó para el sello Columbia, lo que hoy es Sony Music, pues, y después fue CBS. Pues, qué gracia tiene ella. Se llama Rita Montaner. Esta mujer es espectacular. Señores, qué gracia, qué donaire, qué facilidad de actuación tiene esta mujer, Rita Montaner. Eso no fue naturalmente la canción del estreno. Ahí está Rita Montaner cantando con la orquesta Anacaona del Hotel Saratoga de La Habana, Cuba. Era una orquesta de mujeres, de las primeras orquestas de mujeres que se estrenó en América. Imagínense ustedes por allá por los 30. La orquesta Anacaona, con Rita Montaner cantando. Cuánta elegancia, qué voz, qué prestancia tiene esa mujer. Dios mío. Todavía a los años, usted casi va a tener 100 años ese video, y usted está viendo a esta mujer espectacular cantando como si fuera el primer guandul. Pero la canción El Manicero, quien realmente la puso en el mapamundi y que la dio a conocer por el mundo entero, fue un señor que se llama Antonio Machín. Maní, si te quieres por el pico divertir, cómete un cucuruchito de maní. Que calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ese señor fue que puso ese tema, El Manicero, en el mapa, en el mundo entero. Viajó toda Europa con ese tema del Manicero, el señor Antonio Machín. Aquí en Nueva York hizo mucha vida artística. Machín tuvo su orquesta aquí en la ciudad de Nueva York, una de las grandes orquestas latinas
cuando el latino era moda aquí en la ciudad de Nueva York en los años 30, en los años 40 y los años 50. Vamos a seguir hablando de Moisés Simmons y vamos a decir que él compuso un bolero espectacular, y más espectacular es cuando lo canta una voz y un sentimiento como el que le pone al cantar boleros Benny Moré. Escuchen. Como ayer, yo te sigo queriendo, mi bien, con la misma pasión que sintió mi corazón cuando te vi. En Santa Isabel de las Lajas nace un fenómeno. Ese que ustedes estaban viendo ahí nació un día como hoy del año 1919. 1919 nació Maximiliano Bartolomé Moré Gutiérrez, conocido como Benny Moré. Otros le dicen el bárbaro de ritmo, muchos le decían el sonero mayor de Cuba. Nació en Santa Isabel de las Lajas y a los 6 años ya estaba guapeando y braveando con una guitarrita que él inventó, rústica, y comenzó a tocar esa guitarrista. Chiquito, 12, 13 años, se fue a La Habana, Cuba, y comenzó a vender lo que en Cuba le llaman averías. Averías eran las frutas que estaban magulladas, que tenían algún golpe, la desechaban, toda la verdura que tenían algún magullón, pues eran rechazadas y Benny la tomaba y las vendía. Y a eso se le llamaba avería. Vendió esas averías, pero siguió con el deseo de volver a su pueblo y regresó a Santa Isabel de las Lajas. Ahí estuvo cortando caña junto a su hermano. Ahí consiguió un dinerito para comprar una guitarra de verdad, porque él sentía que la música y la guitarra y la bohemia eran lo suyo. Y no estaba errado, tenía razón. Compró su guitarra y comenzó a soñar y a cantar en tríos y a hacerse acompañar cantantes y a cantar él y acompañándose él mismo. Pues dice, no, me voy para La Habana. Regresa a La Habana y comienza a cantar en algunos tríos y conjuntos habaneros de poca monta, muy poco conocidos, pero con esa voz extraordinaria. Un día está tocando en un sitio creo que se llamaba El Tembleque, y está tocando ahí, y para suerte de él, ahí estaba nada más y nada menos que Ciro Rodríguez. Ciro, integrante del trío Matamoros, lo ve, oye esa voz espectacular, dice Ciro, y este desperdicio. Le dice, ven acá muchacho, Miguel no se siente bien. Miguel Matamoros era generalmente el que llevaba la primera voz en el trío Matamoros. Miguel no está bien últimamente y tenemos que ir a México. ¿Tú quieres ser parte del trío Matamoros? Y dice Benny Moré, sí, vamos. Se engancha con Matamoros, arrancan inmediatamente para México, y en México comienza la historia de Benny Moré. Comienza con Matamoros. Hay inclusive una canción que más adelante la grabaría Oscar de León y la grabaron muchos artistas, porque todos los salseros modernos abrevan en la salsa cubana, en el son cubano de ese tiempo. Y Oscar de León bebió de esa agua. Aquí está Matamoros con Me la llevo. Oye, mira, ¿a qué me llevo esa fiesta? ¿A qué me llevo esa fiesta? ¿A qué me llevo esa fiesta? Bueno, Matamoros regresa a Cuba y Benny Moré decide quedarse en México. Se queda en México y se casa en México con una señora que se llamaba Juana Bocanegra.
El apellido es Bocanegra. No vayan a creer que era un cabaret y que la prostituta le decía Bocanegra. No. Juana Bocanegra, apellido Bocanegra, y se casa Benny Moré con esta señora. El padrino de la boda de Benny Moré con Juana Bocanegra fue nada más y nada menos que Miguel Aceves Mejía, quien se hizo gran amigo y admirador de Benny Moré y comenzó a buscarle trabajo en México a Benny. Lo asocia con otro cantante que estaba fuerte en ese entonces, y de ahí, de ese dúo, nació una joya de canción. Una joya de canción que hasta Luis Miguel la regrabó. Escuchen a Benny Moré y a Lalo Montané. Y si encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme, pides cariño, pides olvido, si te conviene. Qué canción tan linda. A mí particularmente me fascina esa canción. Pues está Benny en México, hace ese dúo con Lalo Montaner. Ahí llega la magia, porque era magia lo que había en este director de orquesta, que era Pérez Prado. Llega la magia de Pedro Pérez Prado, llega el sabor único del mambo, y Benny Moré se montó en esa guagua. Se montó en la guagua con Pérez Prado, y ahí Pérez Prado lo bautiza como el príncipe del mambo. Pues sí, señores, esta es la verdad. Hay un señor de talento y razón, inteligente, despierto y gentil, que rinde culto siempre al corazón. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo los voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir. Bueno, seguimos hablando, como hoy es el cumpleaños de Benny Moré, o cumpliría años en el día de hoy, 24 de agosto, nació en el año 1919, 1919. Pues seguimos hablando de su vida, que comenzó tocando con una guitarrita que él inventó a los 6 años, que se fue a Cuba a vender frutas dañadas, frutas con avería, que cortó caña a su regreso a Santa Isabel de las Lajas, donde nació, que compró una guitarra, que seguía de bohemio, y que llegó a La Habana otra vez en esta segunda vuelta a tocar con tríos y en lugares de mala muerte, en cualquier lugar que se pudiese, y que lo descubrió Ciro Rodríguez del trío Matamoros y se lo llevaron a México. A propósito, no les había dicho, Rafael Cueto del trío Matamoros fue que allá en México le cambió el nombre de Bartolomé y le puso Benny Moré. Él se llamaba Bartolomé, usaba su nombre, Bartolomé Moré, pero allá en México le pusieron Benny Moré. Pues se quedó en México, Matamoros regresó a Cuba, se quedó en México, conoció a la mujer con la que contrajo matrimonio en México, se llamaba Juana Bocanegra, el padrino de su boda fue Miguel Aceves Mejía, pues hizo un dúo fabuloso con Lalo Montané, y hasta ahí llegamos, dejándolo con Lalo Montané y la canción Mucho Corazón. Pues Benny Moré, en el año 1952, decide regresar a Cuba. Pero si bien es cierto que ya había ganado fama, estuvo con Pérez Prado en México también, si bien es cierto que él había ganado fama con ese grupo de Pérez Prado, con la canción que hizo con Lalo Montané, también es cierto que en Cuba, en el año 1952, cuando regresó, él no era el gran Benny Moré, ni era tan popular, no era conocido, muy conocido es la palabra, no era muy conocido en Cuba. Pero llegando a Cuba se enroló en la televisión, buscó varias orquestas para cantar, su repertorio que ya tenían, por supuesto, con todas esas canciones que hemos escuchado, y comenzó a hacer cosas.
Y el éxito no se hizo esperar en Cuba cuando grabó este número y lo pegó en La Habana, en Cuba, de punta a punta. Óiganlo ahí. Pero qué bonito y sabroso bailan el mango los mexicanos. Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos. Pero qué bonito y sabroso bailan el mango los mexicanos. Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos. Con un sentido de ritmo para bailar y gozar, que hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando veo una mexicana. No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas para reír y cantar. Qué swing tenía Benny Moré. Ese es le decía yo aquí a los amigos de producción que estábamos conversando antes de salir al aire. Digo yo, ese es el Marc Anthony de esta época. Lo que es hoy día Marc Anthony era Benny Moré en su tiempo. Porque qué hombre que cantaba bien todo. Cantaban los boleros fascinantes, cantaba las guarachas y las rumbas y el mambo espectacularmente. Era un tremendo. Por eso le llamaban el bárbaro del ritmo. Y ese nombre se lo pusieron en Cuba, no en México. El bárbaro del ritmo se lo pusieron en Cuba cuando él estaba tocando con la orquesta de Bebo Valdés allá en Cuba. Había una canción que se llamaba Bárbara que él cantaba y entonces uno de los locutores de la radio o de la televisión de allá de Cuba le puso el bárbaro del ritmo. Él grabó y tocó con varias orquestas, Ernesto Duarte, con la orquesta de Bebo Valdés, con varias orquestas cubanas, cantó cuando llegó en el año 1952, hasta que decidió crear lo que se llamó la Banda Gigante. Con la Banda Gigante, que como les dije la semana pasada, en estos días estamos hablando de la Banda Gigante, era una big band. La comparaban con la orquesta de Javier Cugat, el español que conquistó el mundo tocando todos los ritmos latinos sabidos y por haber. Pues la comparaban con la orquesta de Javier Cugat. Decían que tenía 40 músicos. Eddie y yo, de aquí de producción, nos pusimos a contar en los LP y en la orquesta, en los videos que veíamos. Nunca contamos 40, nunca llegó a 40, pero ellos decían que tenían 40 músicos esa big band. Pues cuando salió la Orquesta Gigante, ahí pues comenzaron los éxitos en grande con Benny Moré hasta su muerte, que murió prácticamente tocando. Y con la Orquesta Gigante cantó una de mis canciones favoritas de toda la vida de Benny Moré. De Benny Moré y de quien la cante, porque es una canción que usted la hace su favorita con quien sea, porque sus letras son románticas, maravillosas, nostálgicas, llenas de melodía y llenas de amor. Sobre todo, llenas de amor. Me parezco a Walter Mercado, mucho amor. Oigan cómo fue con Benny Moré. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Ay, hombre, ¿para qué la quitaron? Bueno, ¿cómo fue una de mis grandes canciones, de mis canciones favoritas, en la voz de Benny Moré y de quien la cante? Pero sobre todo Benny Moré es esa, ¿cómo fue? Y con esa canción estamos despidiendo el programa en el día de hoy. Yo espero que el contenido que hemos llevado hasta ustedes en este día haya sido de su agrado, que haya despertado fibras que estaban dormidas en su corazoncito. Y si Dios lo permite, yo les prometo
que el próximo jueves aquí en Opción New York, en los TVT con Francis Méndez, vamos a viajar en esa burbuja maravillosa que nos lleva a través del tiempo y la distancia a conocer cosas del pasado. Que tengan todos un sueño tranquilo y reparador y sobre todo un feliz amanecer.